Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 26 del mes de abril de este año 2022. Se nos va yendo rápido el año. Ya estamos terminando abril en esta semana. Tenemos el festejo del Día del Niño en Santa María del Oro en estos próximos días y estaremos por allí o estarán algunos acompañando en algunas de las actividades. Y como es nuestra costumbre, el día martes siempre lo aprovechamos para poder estar aprendiendo y estudiando algunas cosas de la palabra. Entonces vamos allá pues a la palabra de Dios. Y si me permiten entonces, comienzo compartiendo mi pantalla. Y este pasaje dice, advertencia contra la idolatría. El apóstol Pablo nos va a decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, interesante manera de comenzar, porque el apóstol Pablo nos va a estar diciendo, todos hicieron esto, ¿sí? Una y otra vez nos va a decir, entonces, noten ustedes, ¿sí? Comienza diciendo, no quiero que ignoren, ¿sí? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Primera vez que lo dice, segunda vez, todos pasaron el mar. Tercera vez que lo va a decir, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Cuarta vez que lo dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿sí? Siguiente vez, ¿sí? Todos bebieron en la misma roca, ¿sí? Y entonces 5 veces seguidas nos va a decir, todos hicieron eso, todos lo hicieron. Y si todos lo hicieron, entonces, ¿por qué solamente 2 personas pasaron a la tierra prometida? Muchas veces nosotros pensamos que las manifestaciones de Dios, y ojo, no estoy diciendo que las manifestaciones no sean importantes, claro que son fundamentales, pero los momentos espirituales tremendos, llenos de una manifestación de Dios, llenos de milagros, llenos de maravillas, no son suficientes para que una persona alcance las promesas. Casi 800,000 hombres con sus familias, entonces hombres, mujeres, niños, ancianos, se calcula entre 3 y 4 millones de personas que seguramente salieron de Egipto y cruzaron entonces el Mar Rojo para ir al desierto. Y estuvieron entonces 40 años, toda esa multitud, hasta que murió la generación que había salido de Egipto. Y solamente 2 personas de esos que estuvieron bajo la nube, y cuando hablamos de la nube, estamos diciendo que estuvieron bajo el Shekinah de Dios, la nube de la presencia de Dios, la nube de fuego por las noches, la nube fresca durante el día. Ellos vieron cómo los mares se abrieron, cómo se abrió el mar y ellos pudieron pasar en medio de, y pudieron ver cómo al transitar Dios estaba soplando para que las aguas se mantuvieran abiertas, y al momento en que ellos terminaron de pasar, ellos pudieron darse cuenta cómo se cerraron esas aguas y cómo entonces los que los perseguían quedaron allí sepultados, ¿sí? Todos entonces fueron bautizados, fueron sumergidos juntamente con Moisés en esa nube y en ese mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, maná del cielo, pan del cielo. Y Jesús les decía a los judíos, yo soy el verdadero maná del cielo. Ellos entonces habían probado algo caído directamente desde la mesa de Dios. Y no solamente eso, sino que, como le diría a la samaritana, bebieron de la roca espiritual.
Jesús le dijo a la samaritana, si supieras quién es el que te habla, entonces serías tú la que me pedirías a mí que te diera de beber agua de vida eterna, ¿sí? Y esa roca era Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué, a pesar de haber vivido todas esas experiencias, no pudieron alcanzar el propósito de Dios? Ahora, ¿por qué estamos esta noche revisando este pasaje y algunas de las cosas que van a tener que ver con ello? Porque resulta que el próximo domingo vamos a hablar de Gilgal, la circuncisión, y en ese pasaje de la circuncisión vamos a hablar de pacto. Este domingo pasado hablamos de cruzar el Jordán. Y hay mucha gente que tiene entonces una vida en el cristianismo, pero tiene una vida en el cristianismo estéril, en el cristianismo improductivo, en el cristianismo que no logra pasar de las promesas a la concreción de las promesas. Un cristianismo de buena voluntad, pero de mala, híjole, estoy buscando palabras que no suenen tan difíciles de aceptar, Es pero martes. se valdría decir de triste testimonio, de pobre cristianismo. Y entonces el asunto es que cuando nosotros no somos capaces de revisar algunas de estas cosas que vamos a ver aquí, 5 veces él dijo todos, y 5 razones por las cuales ellos quedaron postrados en el desierto. De esas 5 razones, finalmente, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, versos 28, los discípulos van a decir, porque hemos considerado no imponernos, bueno, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se habla de 4, ya ni siquiera de 5, de 4. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de beber sangre o de comer sangre, de comer ahogado y de la fornicación. De las cuales cosas sí se guardan, bien harán. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de este pasaje de 1 Corintios 10, nos va a decir entonces en el verso 5, porque de los más de ellos no se agradó el Señor. De los más de ellos. ¿Cuántos de los más de ellos? Pues solamente se salvaron 2. Así que sí es una inmensa mayoría, ¿sí? Entonces, si usted quiere saber cuánto es, divida sin contar las mujeres, ¿sí? Divida 800,000, ¿sí? Bueno, 2 entre 800,000 y eso le va a dar entonces la cantidad del porcentaje. Es un porcentaje ridículo, ¿sí? Para que solamente tenga usted, ¿sí?, la idea de lo que eso significa. Entonces, 2 entre 800,000, ¿sí? Y eso es el 0.00000025, ¿sí? Entonces, si usted lo ve aquí, ¿sí?, no sé si se alcanza a ver, pero 2 entre 800,000 es el 0.000025. Entonces son décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, ¿sí?, millonésimos, 10 millonésimos. Entonces es una cantidad infinitamente ridícula. Y eso sin contar las mujeres, ¿sí? Entonces, de los más de ellos, dice, no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados, que es una manera más poética de decir muertos, en el desierto. Simplemente no pasaron. Ahora, mi primera pregunta de la noche.
¿Conoce a alguien que tenga un cristianismo espiritualmente muerto? ¿Qué es un cristianismo espiritualmente muerto? Un cristianismo de alguien que no ha alcanzado a ver cumplidas las promesas de Dios en su vida. Es un cristianismo que se ha quedado postrado en el desierto. Y postrado en el desierto implica entonces estéril, incapaz de dar fruto, incapaz de poder manifestar la gracia, la misericordia, la gloria de Dios. Y uno diría, bueno, pues aquello les sucedió, no me sucede a mí, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, qué caray, qué versículo tan terrible, ¿verdad? Apocalipsis 3. Pero tú no sabes, ¿sí?, que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Así le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y entonces, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y comienza entonces diciendo la primera cosa: para que no codiciemos cosas malas como ellos lo codiciaron. Entonces, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. ¿Qué significa codiciar cosas malas? Segunda pregunta entonces de esta noche. Y guardo silencio un momento para que ustedes me puedan entonces decir qué significa codiciar cosas malas y a qué pasaje se refiere en esta noche el apóstol Pablo con esto. Pues codiciar es querer, anhelar, y cosas malas, pues sería algo que te lleve a la perdición, por decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos enseña que no se debe codiciar a una mujer, pero igual podría ser mujer o hombre, o sea, no puedes codiciar a una persona, y dices, más si es del prójimo, o sea, si ya está casado, casada, comprometida. Ajá. Entonces, eso sería querer, sí, querer, anhelar, tener algo que no. Pasa muchas veces que, bueno, de la pregunta que se está ahorita de gente que está en un cristianismo, pero espiritualmente está dormida, me toca ver mucho personas con mucha amargura, entonces siempre están queriendo tener lo que el otro tiene y luego siempre le están diciendo a Dios que porque la otra gente tiene y ellos no. Entonces también eso es codiciar lo malo. ¿A qué pasaje se refiere entonces? Ok. No sé. Muy bien, entonces, Allí estoy con la gripa. vamos a ver a qué pasaje se refiere cuando hablamos de estas cosas, ¿sí? En Números 16, verso 1, dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví. Estamos hablando de un levita. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, ¿sí? Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Noten ustedes, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de líderes, gente que tenía una posición de autoridad, gente que tenía una posición de influencia, gente que estaba ocupando un lugar al frente del pueblo, reconocidos por su función. Pero ellos se juntaron entonces contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, basta ya. Estamos cansados, siempre son los mismos, ¿sí? Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová.
O sea, ¿quiénes son los santos? Ah, estos 250 que se levantaron, están diciendo, nosotros somos santos también, ¿sí? Dios se manifiesta en nosotros también. Nosotros también profetizamos, nosotros también dirigimos la alabanza, nosotros también dirigimos la oración, nosotros también oramos y Dios se manifiesta y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues? ¿Sí? Les va a decir entonces Moisés, se levantan ustedes sobre, perdón, le están diciendo ellos, ¿por qué se levantan Moisés y Aarón? Sí, ¿por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Sí. O sea, ¿por qué ustedes se han enseñoreado? ¿Por qué se han apropiado del lugar? ¿Por qué no sueltan el lugar? Pues si Dios no le había dicho a Moisés que lo hiciera, ¿sí? Cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, preguntémosle a Dios, dice Moisés. Ustedes quieren ser ministros, ustedes quieren ser reconocidos, ustedes quieren ser ensalzados por la gente. Bueno, pues preguntémosle a Dios a quién quiere tener al frente de la congregación. Hagan esto, les dice verso 6. Tomen incensarios, Coré y todo su séquito y pongan fuego en los incensarios, ¿verdad? Y pongan en ellos incienso delante del Señor mañana, y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será santo. Esto les baste, hijos de Leví. ¿Quiénes se levantaron? Los levitas, la gente del liderazgo, la gente que estaba allí sirviendo juntamente con Moisés. Verso 8. Dijo más Moisés. A ver, ¿qué pasó aquí? Dijo más Moisés. Oigan ahora, hijos de Leví. ¿Les es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a ustedes a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estén delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? O sea, ¿les es poco la posición que Dios les haya dado? ¿Procuran también el sacerdocio? O sea, ¿quieren quitarle el lugar a Aarón? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntaron contra Jehová. Pues Aarón, ¿quién es? ¿O qué es Aarón? Para que contra él estén murmurando. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab. Moisés quería reconciliar, quería llevar a la reflexión, mas ellos respondieron, no iremos. Se subieron entonces en su macho, como dicen en mi rancho, ¿sí? Y muy dignamente dijeron, no, no vamos a ir, ¿sí? No tenemos nada que hablar. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoríes de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Le está diciendo, ¿dónde están las promesas que hiciste? Tú prometiste que cruzaríamos e iríamos a la tierra que fluye leche y miel. Dejamos atrás Egipto donde teníamos algo. Eran esclavos, ¿sí? Sí, pero ahora ya sienten, habiendo sido libres, ya sienten que les han fallado, que fueron defraudados. Y esas cosas, dice, están a la vista, ¿sí? Es como querer tapar el sol con un dedo. Por eso le dice, sacarás los ojos de estos hombres. O sea, queda claro que has faltado a tu promesa, ¿sí? Tú nos dijiste que íbamos a recibir la heredad. ¿Dónde está la heredad? ¿Dónde está entonces la posición? ¿Dónde están las bendiciones, las promesas?
no subiremos. Y entonces, ante esta actitud, Moisés se enojó en gran manera y le dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Sí? Como si Moisés necesitara decírselo al Señor, ¿verdad? Claro que el Señor sabe cuál es la actitud del que ha estado sirviendo a Dios. Y él se siente molesto porque aquellos no han valorado el servicio, el ministerio. Ahora, sucede algo curioso y es que cuando tú sirves a Dios y se levanta afrenta en contra del que ha servido de buen corazón, Dios se lo toma personal. Y lo veremos ahorita. Y después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito pónganse mañana delante de Jehová. Tú y ellos y Aarón. Y tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ellos y acérquense delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó entonces cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? Ahora sí, porque en estos asuntos parece que la mayoría debe de imponerse. Y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. De haber dicho Dios, me hablaban muchachos, a ver, ¿qué se les ofrece, verdad? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, muchachos, Moisés, Aarón, háganse un ladito, ¿sí? No me estorben, por favor. Apártense de esta congregación y los consumiré en un momento. Y seguramente cuando lo leemos nosotros así, no suena tan terrible como es. Porque Dios viene contra ellos, la presencia de Dios viene y viene como torbellino de furia, podríamos decir. Noten ustedes, porque ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. O sea, no te los eches a todos, Señor, ¿sí? Y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apártense de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y le habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, en lugar de ponerse solos, ¿verdad? No sé, yo me imagino que ellos pensaban que si estaban allí con los pequeñitos, Dios iba a decir, pues a los pequeñitos no, como si fuera un secuestrador, ¿verdad? Que tiene a rehenes allí. Pero ellos habían maldecido a su familia, habían contaminado el nombre de su familia. Y entonces Moisés les dice, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi voluntad. O sea, si las cosas no han sucedido, no es porque yo no he querido, ha sido porque Dios así lo ha dispuesto. Y si hemos estado atorados en el desierto, no es culpa mía, es porque Dios no nos ha permitido pasar por la actitud de ustedes, ¿verdad? Si como mueren todos los hombres, murieran estos, dice, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres, ¿qué dice? Irritaron a Jehová.
Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Una pregunta, ¿cómo se comienza típicamente una congregación cristiana? Pues se levanta Coré y saca el incensario y entonces se juntan 250 más allí y se divide el cuerpo de Cristo. Y decimos, bueno, ¿y por qué no vemos bendición? ¿Comenzar una congregación es válido? Sí, sí es válido. El problema es la forma, la manera, la intención. Hay gente que tiene el deseo de estar al frente de una congregación y yo digo, está bien, agarren el mío, el día que quieran, sí. Pero háganlo a la manera de Dios. Porque el problema es que sin darnos cuenta nos maldecimos la tierra nos traga. ¿Qué es que la tierra trague? Pues curiosamente la gente, sobre todo los que no son de Cristo, podrán decir después, uy, pues si este es bien envidioso, si este se levantó contra el que le ayudó, si este se convirtió en el juez de el que estuvo con él, pues cómo ha de ser, ¿sí? Y la misma gente alrededor, el mismo ser humano se traga al que tiene una mala actitud, al que está buscando el poder, el reconocimiento, el protagonismo. Para ser líder, uno necesita estar dispuesto a no figurar, a poner lo propio en beneficio de otros, a ser exhibido, a tener una vida en transparencia. Y todas estas cosas son cosas que las olvidamos y en el deseo entonces de poder, de autoridad, de reconocimiento, hacemos como Coré. Eso es lo que está diciendo allí entonces en Primera de Corintios capítulo 10, verso 6. Codiciar cosas malas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es querer un poder y una autoridad que Dios no te ha llamado a tener. Es querer figurar cuando Dios no te ha puesto al frente. Estar buscando dar el codazo a otros para ponerte delante. Muy bien, sigo adelante porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Dice el verso 7, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este pasaje es interesante, porque cuando nosotros vemos, ¿sí?, que dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Curiosamente, el pasaje al que nos vamos a referir aquí, ¿sí?, es el pasaje que ustedes conocen muy bien, ¿sí?, donde Dios le acaba de dar unas tablas de piedra donde está escrita la ley a Moisés. Dice Éxodo 32, verso 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Acuérdense que él era un hombre de guerra, ¿sí? Dijo, se están peleando, ¿sí? Alguien nos ha invadido, ¿sí? Pero Moisés le responde, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro y las danzas, ¿sí?,
Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y les dijo Moisés a Aarón, note usted, Aarón, su hermano, el sacerdote, el que se había quedado a cargo, ¿sí? El que le había pedido que estuviera atento, ¿sí? Y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Noten ustedes que aquí Aarón comenzará con una situación que va a llevarlo a ser desechado. Aarón es un hombre falto de carácter. Aarón es un hombre que no es capaz de decir no ante una situación que va en contra de Dios. Aarón no pudo parar a su descendencia, a los levitas, ¿sí? Aarón no pudo parar a sus hijos. Aarón no pudo poner límites al pueblo, ¿sí? Y le responde Aarón, ¿sí? No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, ¿sí? O sea, la culpa es de ellos, ¿verdad? Ellos me dijeron, haznos dioses delante, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido, pues ya tiene 40 días allá, seguramente se perdió, ¿sí? Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? En lugar de decir, yo le respondí, espérense que venga Dios, ¿sí? Busquen de Dios. No, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y yo le eché en el fuego y salió este becerro. Porque cada quien finalmente sus obras muestran lo que es. Y este tipo era un buey. Por eso fue lo que salió de sus manos, ¿sí? Un buey, una res en lugar de ser un hombre de Dios, ¿sí? Y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, noten ustedes, ¿sí? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Todos los que habían hecho, los que habían sido parte de esto que estaba sucediendo, esta bacanal, ¿sí? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, ¿sí? Y entonces Moisés les dijo, hoy se han consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre ustedes. ¿Qué es fornicación? Digo, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué era idolatría? Idolatría es quitarle lugar a Dios. ¿Y cuánta gente no puede entonces madurar su fe? Porque en idolatría, en lugar de poner límites firmes para lo que Dios nos ha dicho, lo que hacemos es movernos con las circunstancias y como dice Aarón, bueno, pues me dijeron y pues yo lo hice. Y sacamos una excusa tonta para buscar culpar a alguien más. Nos disculpamos como el Chavo del 8 diciendo se me chispoteó. Y entonces no logramos pasar de allí. Le quitamos el lugar a Dios una y otra vez. ¿Por qué hay familias que están tan fracturadas, aun cuando los papás dicen ser cristianos? Porque no dieron testimonio en su casa. Ay, es que mi hijo no quería ir a la iglesia. Y dije, bueno, pues está bien mi niño, ¿sí? Usted a los 3 años ya sabe qué hacer con la vida. Y ay, el pobre chiquillo crece como animalito, ¿sí? Porque no hubo un límite de parte de sus padres para decir qué es lo correcto y qué no. Y ya cuando está viejón, ahora sí, ay, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer con este chavaco. Pues él se convirtió exactamente en lo que tú querías, ¿sí? Se convirtió en un enemigo de Dios. Tenemos que darnos cuenta entonces que los problemas de carácter, para no establecer los límites adecuados, finalmente
nos van a cobrar rédito, nos van a cobrar caro, porque nuestros hijos serán tan espirituales o tan mundanos como lo ven en nosotros, que lo hagamos o no. En el número 3, entonces, ¿sí? Dice en el verso 8, Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 8. Ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En Números, capítulo 25, verso 1 al 9, dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y bueno, ellas eran muchachas pues muy sociables, por supuesto, ¿sí? Y ellas los invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo entonces comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, ¿sí? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová, delante del sol, ¿sí? Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Y aquí, un varón de los hijos de Israel, acaban de dar la orden, fíjese usted, ¿sí? La necedad. Un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y va y se los pone allí enfrente, y viene entonces Fines, hijo de Eleazar. ¿Sí? Acuérdese usted que Eleazar va a ser, es el hijo de Aarón, y él será el siguiente sacerdote por el celo que tenía, por el celo que había educado a sus hijos. ¿Sí? Y entonces lo ve Fines, hijo de Eleazar, nieto, ¿sí? Del sacerdote, y se levanta de en medio de la congregación y toma una lanza en su mano y fue tras ese varón y los encontró en la tienda mientras estaban allí y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Sí? Mientras estaban ahí copulando, los atravesó. ¿Sí? Y en ese momento cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Tenemos amor y debemos de tener amor, por supuesto, a las personas que no conocen del Señor, por supuesto. Pero ¿cuál es el límite? ¿En qué punto es donde se unen nuestras costumbres con las costumbres de los demás? ¿En qué momento, sin caer en la religiosidad, porque usted me va a decir, pues no sea religioso, pero en qué momento tú dices, no podemos participar ya de esto? Y yo sé que esa es una situación difícil. Pues sí, pero ¿en qué punto tú le dices a tus hijos, no te metas ya en eso? Nuestros hijos están en las escuelas y son escuelas públicas, pero ¿cuánto de lo que hace el mundo edifica la vida de nuestros hijos? Nos edifica a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es la fornicación? ¿Me ayudan con esta pregunta? ¿Qué es fornicar? Yo creo que efectivamente eso, pastor, de serle infiel a Dios,
en todo lo que Dios nos manda a hacer, o sea, estar dando prioridad a otros, llámese familia o lo que sea, en lugar de lo que Dios nos manda para bien de uno y de la familia. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué es fornicar? Fornicar es romper el pacto. Y entonces la fornicación física, por supuesto, que es que alguien esté teniendo una relación con una persona fuera de relación de pacto. Si está casado se llama adulterio, si está soltero se llama fornicación. Pero no estamos hablando solamente de cuestiones sexuales, estamos hablando de cuántas cosas se pueden hacer en la vida diaria que te llevan a romper tu pacto con Dios. Eso es fornicación. Violentar el pacto que tienes tú con Dios. Y entonces hay cosas que cristianos deberían de hacer y hay cosas que un cristiano no debería de hacer. Y si no sabes cuáles son, pregúntale a la misma gente que está a tu alrededor, ¿sí? Y la gente va a decir, ¿y es cristiano? Significa que ellos entienden que hay cosas que no deberían de hacerse. Dice Berta ahorita, permitir que las cosas ajenas a Dios tomen lugar en nuestras vidas. Permitir que las actitudes que no son de Dios controlen nuestras vidas, ¿sí? Entonces, fornicar es violentar el pacto de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, verso 9, nos va a seguir diciendo entonces. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor, ¿sí? En Números 21, verso 4, dice, después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Siempre que los caminos son largos, siempre que los procesos son largos, siempre que vemos adversidad, pues la gente se desanima. Todo el mundo quisiera que las cosas fueran rápidas y de preferencia automáticas, ¿sí? Y entonces la gente se desanima y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua ni pan y nuestra alma tiene fastidio, estamos cansados, hartos de este maná, de este pan tan liviano, ¿sí? Y el Señor dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara en ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y he predicado de este pasaje en otras ocasiones, ¿sí? Por eso no me voy a meter en tantos detalles como cuando únicamente habla uno sobre ese tema. Pero ¿qué es tentar a Dios? Porque ella está diciendo, tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? ¿Me ayudan? Puede ser hacer algo que no le agrada y es como creer que la gracia nos va a salvar en su momento o que no va a pasar nada. ¿Es válido? O también, como a veces dice usted, es tratar de hacerle manita de puerco a Dios. Ok. Una de las cosas que nos va a decir este pasaje es, recuerdan ustedes que el pueblo de Israel estaba debajo de la nube. La nube durante el día, la columna de fuego durante la noche. Y mientras ellos estaban abajo de la nube, mientras estaban bajo el manto de su presencia, ellos
eran protegidos de todo aquello que ordinariamente es un peligro en el desierto. El calor de deshidratarte, el frío para congelarte, los animales que podrían morderte. Pero ¿qué sucede cuando alguien se sale de la presencia? Pues entonces te vas a encontrar con todo aquello que está alrededor. Y todo aquello que puede agredir, puede atacar, vulnerar tu vida. Tentar a Dios es tratar de ver hasta dónde me puedo ir alejando yo de la presencia de Dios. Y diciendo, bueno, de todos modos, pues él me va a cuidar, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la segunda tentación de Satanás para Cristo en Mateo capítulo 4? Cuando dice, escrito está, ¿sí? Le dice, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está. En sus manos te sostendrá y no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Ándale. O sea, tentar a Dios es tratar de ver hasta dónde Dios en su misericordia puede estar cuidando a un cristiano cabezón, ¿sí? Que está haciendo cosas que no debe de hacer. Y llega el momento entonces en donde Dios dice, ¿eso es lo que quieres? O sea, estás viendo en qué punto puedes salir de mi presencia a ver si te muerden las serpientes, pues que te muerdan, ¿eh? O sea, ¿quieres saber qué tanto te puedes meter en las tinieblas antes de que te vaya mal? Y Dios dice, te dejo, te suelto, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de cuando el apóstol Pablo dice que una persona sea entregada a Satanás? Y cuando yo leí ese que fuera entregado a Satanás, a mí se me hacía fuertísimo, porque esto está en 1 Corintios capítulo 5, se los muestro. Dice, ustedes están envanecidos, dice desde el verso 2. No debieran más bien haberse lamentado para que fuese, bueno, desde el verso 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se está acostando con la madrastra, quiero pensar, porque peor sería todavía que se estuviera acostando con su madre, ¿verdad? Y ustedes están envanecidos, o sea, lo están viendo a sus ojos y no están diciendo nada. Dice, más bien deberían de haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que comete tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y entonces hay un punto donde, escúchenme, para mí como líder es bien complicado, porque conozco la vida de muchos de ustedes. Aunque le dicen a sus parejas que el pastor no se entere, pero el pastor chismoso se entera de todos modos. Ya sea porque me dice alguna persona, porque Dios me dice. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿cuál es el punto antes de decirle a una persona, ¿sabes qué? ¿Eso es lo que quieres? Te entregamos entonces para que recibas la cosecha de lo que siembras. ¿Hasta qué punto es misericordia? Y a partir de qué punto entonces es necedad, terquedad, dejadez de Dios. Y entonces es una fe presuntuosa, como dice Patti Cervantes. Sí, definitivamente. Es que soy hijo de Dios. Bueno, pues Dios es el que ama disciplina, y a los hijos nos disciplina más de alguna ocasión, ¿sí? Y entonces uno dice, pero es que si yo estoy haciendo, si yo estoy dirigiendo la alabanza, si yo estoy dirigiendo la oración, si yo ayudo con los niños, pues sí, pero es que no son tus obras. Deja de ser cabezón, deja de estar haciendo las cosas equívocas. Y entonces, ¿por qué
estoy hablando de estas cosas martes, porque el domingo quiero hablar de circuncidar la carne. Y hay mucha carnalidad. Hay gente que cada vez que le pregunto ¿cómo estás? Me dice bien, pero bien podrido, bien carnal. Y con todo el dolor de mi corazón voy a tener que entrar entonces en una etapa de decirle a la gente, ¿sabes qué? Deja tu hipocresía. Te lo digo en el amor de Dios, no estés tentando a Dios, no estés viendo qué tanto puedes vivir una doble vida sin que tarde o temprano eso te alcance. Y eso es importantísimo. Circuncidar el corazón es quitar toda esa carnalidad. Quitar entonces toda excusa, todo pretexto y hacer obras dignas de arrepentimiento. Y por último, en 1 Corintios 10:10, dice el apóstol Pablo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículos acerca de ello. Éxodo 14:11, están ellos ahí diciendo a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto, ¿sí? No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, ¿sí? O sea, estamos bien aquí. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir para nosotros en el desierto, ¿sí? Éxodo 15:24, ¿sí? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Sí? Éxodo 16:12. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, ¿sí? Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sí? Números 11:1, ¿sí? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió en su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Números 14:27, números 23, números 21:5, etcétera, ¿sí? La murmuración. ¿Qué es murmurar? Pues decírselo a Neftalí en lugar de decírselo a Pablo. Pues eso es murmurar. Tienes que decirle algo a Pablo, pues dile a Pablo. Es que Pablo se va a enojar. Díselo a Pablo. Díselo que se lo tienes que decir. Ahora, si es razonable lo que tienes que decir a Pablo, a Moisés o a quien sea, bueno, pues el otro escuchará razón. Y si no, lo que hacemos entonces es desatar maldición. Murmuramos cuando en nuestra casa estamos diciendo todo lo que no nos gusta, nuestros hijos lo oyen, en lugar de decírselo a la persona que lo tiene que resolver, y no a nuestros hijos. Y nuestros hijos entonces crecen diciendo, no, pues es que esto, pues es un fraude, es una farsa, es algo que no es correcto. Absolutamente lúcido. Qué bueno, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, finalmente lo que estamos haciendo es cavar la tumba para nuestra vida espiritual. Porque tarde o temprano vamos a terminar muertos espiritualmente y no vamos a alcanzar las promesas de Dios. Por eso entonces va a decir 1 Corintios 10:11, para ir terminando esta parte de Corintios, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que también juntamente con la tentación, ¿sí?,
dará juntamente la salida para que podamos soportar. Por tanto, huyan, amados míos, de la idolatría, como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que estoy diciendo. Y entonces, por cosas como esas, la gente no alcanza a ver madura su fe. Los líderes no somos perfectos, definitivamente no lo somos. Somos seres humanos con carencias, con limitaciones, pero a quien seguimos es a Cristo. Y la responsabilidad que tenemos es que el lugar donde nos congregamos sea un lugar donde se manifieste la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios la llevamos cada uno de nosotros, o somos nosotros también quienes deterioramos el cristianismo que se está llevando a cabo en nuestro contexto. Les he comentado que es importante comenzar la etapa de lo que será en los próximos 5 años el establecimiento. Ya les he tratado de enseñar doctrinas fundamentales, he tratado de generar en ustedes una actitud de fe, una fe razonada, una fe consciente. Dice que adoremos a Dios con inteligencia, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y esto es nuestro culto racional. He tratado de enseñarles un cristianismo que pueda ser entonces heredable a sus generaciones. Un cristianismo no basado en la opresión, no basado en una religiosidad, sino basado en una convicción de servicio, de amor. Pero ya no tengo mucho tiempo. Tengo los próximos 5 años para que se pueda consolidar, y después de eso yo seguiré el camino que Dios me está indicando que debo de seguir, y los dejaré con el cristianismo que ustedes hayan querido aceptar. Este próximo domingo entonces estaremos haciendo un pacto de circuncisión, pero significa poder reconocer con toda honestidad cuáles son las áreas en donde necesitamos cortar la carnalidad de nosotros. ¿Qué significaría eso? El poder decir, ¿sabes qué? Reconozco que soy un murmurador y necesito cortar eso de mi vida. Si no lo corto yo seré cortado del pueblo de Dios. Y no significa que yo te voy a correr. No significa eso. Significa que tu vida espiritual se va a contristar y vas a morir espiritualmente. Porque llega un momento en donde una fe de farsa, una fe de farsante, cansa, y la gente se regresa entonces a su condición natural espiritual. Quiero escuchar sus opiniones sobre esto que acabo de decir. Está sonando muy violento, está sonando claro, está sonando injusto, o es congruente con lo que hemos hablado hasta este momento, todos estos meses y años. Los escucho. Berta. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Yo Betty. considero que es algo sumamente acertado, porque en medio de los tiempos que estamos viviendo y con todas las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor, estamos haciendo como que no vemos, estamos permitiendo que sucedan cosas tanto dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, para las cuales deberíamos ya haber puesto un basta y que no sigan sucediendo, porque lo único que están haciendo es hacernos alejarnos más justamente de la gracia de Dios. Yo creo que ha sido bastante acertado todo lo que has estado predicando, porque ya es tiempo de que nos levantemos como este pueblo de Dios
que va contra la corriente de este mundo. Y es hacia donde Dios nos quiere llevar, así que me parece muy, muy marcado, muy específico el rumbo hacia donde Dios nos quiere llevar. Ok, gracias, Betty. Lore. Bueno, yo en esta parte quiero hablar en cuestión personal, ¿verdad? En primera persona, porque a mí, pues las situaciones de los demás, pues es cada quien con Dios, ¿no? Sí, la fe es personal. Entonces, sí. Entonces, en referencia a lo mío, sería muy difícil justificar cualquier cosa cuando yo estudio mucho la palabra de Dios. Entonces, ahí, de entrada, ¿sí? En segunda situación, diario en mi oración con Dios, hay cosas que Dios me dice que estoy haciendo mal. Yo he estado bajo diario una observancia y hay cosas que he llorado y que he pedido la misericordia de Dios para pasarlas. Cosas que, tentaciones fuertes y todo, pero su misericordia ha sido muy grande conmigo y hemos ido caminando. Pero sí he estado en situaciones que me he sentido mal conmigo misma por fallar con Dios. No por X o por Y. A mí lo que las personas hagan o digan, pues es su vida personal. A mí mi situación es mi comunión con Dios y mi responsabilidad como líder en mi familia. Ciertamente lo que usted dice, lo que ven, como andan nuestros hijos, es el reflejo de cómo estamos nosotros. Si hay devoción en ellos o no, es el reflejo, independientemente, vayan o no vayan, esto, lo otro. O sea, lo que uno no habla, lo que uno hace, es lo que aunque ellos no vean, es el ambiente, la situación. Y sí estoy con Dios, sí me jala las orejas, sí me ha castigado, sí he estado en situaciones así y sí me ha mostrado la salida. Y estamos en eso. No estoy por decir que todo está muy perfecto, pero creo que ahorita ya están corregidas varias cosas, pero sí tuve tiempos muy difíciles hace poco tiempo y Dios me está ayudando, sí. Y todo lo que ha dicho usted, estoy de acuerdo y está bien. Y aunque usted no lo haga, pastor, aunque usted no lo haga, no lo diga, no lo corrija, a usted no me da temor, pastor. Aunque usted me lo diga, a mí me da temor él, porque él me está viendo. Y porque cuando yo hago alguna mentirilla, lo que sea, ¿sí? Él me está viendo, él me está oyendo y a mí me está doliendo lastimarlo, ¿sí? Esa es la cosa. Es que es un caminar directo, donde no hay una división entre él y yo. Nos estamos viendo. Y gracias, pastor, pero eso que dice es totalmente de acuerdo y no hay manera ni salida. Amén, gracias. ¿Alguien más? Dulce. Adelante, Dulce. Sí, gracias. Nuevamente, buenas noches. Buenas noches. Digo, cada día me muestra su misericordia, me señala mis errores, me señala cómo he contrastado al espíritu, pero le doy gracias de que lo siento, que no me suelta de su mano. Ya un tiempo me alejé, ya un tiempo, como se dice, caí, y es horrible. Es horrible estar en el desierto sin la nube que te guía, sin
sin la llama que te da calor en el corazón. Y esto que habló usted, pero vaya, ¿cómo? No es fácil el andar, pero es muy hermoso perseverar y ver cómo van dándose las respuestas, cómo se van mostrando los avances de uno en mis avances en los ataques que se suscitan y en las áreas que se me muestran que aún tengo que trabajar porque es mucho lo que hay de trabajar en mí. Pero es maravilloso saber que estoy y que camino y que caminaré con Él. Y yo estoy muy agradecida, como decía Lorenita, por esta palabra, por esta hermosa palabra que nos comparte, que nos ayuda a desmenuzar para que sea comprensible. Muchas gracias. Y gracias, Dulce. ¿Hay alguien más? Sí, yo. A mí se me viene el versículo Hebreos 12:13. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando Jesús hacía milagros y pues se manifestaba el pecado y venían enfermos y venía la mujer adúltera y todo eso, o el hombre de Betesda, ¿verdad? Que no se podía meter al agua y no podía ser sanado y pasó muchísimos años, décadas, y cuando Jesús le da esa sanidad, le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad para que hagamos esas sendas derechas para vuestros pies y que lo que se quiere salir del camino sea corregido, ¿verdad? Es una oportunidad, es un llamado y creo que tenemos que estar dispuestos a entregar esas áreas que no hemos querido entregar en mucho tiempo, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo andamos en nuestros caminos? ¿Ahí, derechitos o medios torcidillos? Más o menos, ok. Bueno, pues vamos a sacar reglas este fin de semana, entonces, para que salga derechita la raya, ¿no? Amén. Gracias, gracias. Amén. Aida. Aida, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Como que concuerdo mucho con el comentario que decía Dulce. Había estado, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. En la semana, había estado pues platicando con Dios y me llegó como como el sentimiento, ¿verdad? Yo le decía llorando, que así como había estado trabajando conmigo todo este tiempo, había estado llevando mi proceso, que yo le pedía que no me soltara, que nunca me soltara. Entonces, su respuesta fue, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, me dijo, solamente que tú no te alejes de mí. Entonces, es eso, Él está con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Y es como la disposición de nosotros, ¿sí? A seguir con esa relación, hacer cada vez más fuerte nuestra relación con Él, como nuestro Padre, y la disposición para dejarnos instruir, ¿verdad? Para dejarnos instruir y estar pendientes de cuando Él nos habla y nos dice en esta área todavía no estás bien, tienes que trabajar esto y estar dispuestos a eso. Es prácticamente eso, el estar dispuestos a ser instruidos para poder seguir y avanzando en su voluntad y en el propósito.
Amén. Pues a no soltarse entonces, ¿verdad? Él está allí, pero esa no es la duda de la fe, ¿sí? La duda es, ¿estaremos nosotros? Cuando el Señor vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Y la respuesta la debemos de dar nosotros, ¿verdad? Gracias, Aida. Dulce, dime. Algo que se me estaba olvidando. Yo tenía un ídolo muy fuerte, un ídolo que me asustaba, que me amedrentaba, que me apocaba. Y ese ídolo ha sido derribado. Amén. Y hoy me siento en libertad y siento la calidez del Espíritu como no lo había sentido. Y le doy gracias a Dios. Amén. Eso era algo que quería compartirles porque es maravilloso cuando en su fortaleza nos levantamos y decimos, no más, tú no tienes por qué gobernar mi vida. Amén. Así sea. Amén. Gustavo, te escuchamos. Sí, pastor. Nada más comentar que bastante congruente con lo que hace un año orábamos. Me estuve acordando mucho de tu compartir de este tema. Lo que hace un año orábamos. Llegamos a orar como 3 ocasiones de, no recuerdo si marzo a mayo, más o menos para ser exactos. Y todo este año, cómo el Señor me ha estado llevando de su mano para lo que sigue, porque a mí me fascina cómo estás hablando de los próximos 6 años. Y yo estoy metidísimo en este proyecto de Dios a través tuyo, mi hermano, y te agradezco muchísimo a ti y a todos los hermanos de Redime. Amén. Gracias. Amén. Pues dejemos lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces lo que yo les pediría es que vayan pidiéndole al Espíritu Santo que les traiga a conciencia cuáles son las áreas de su vida que necesitan cortar. ¿Sí? El pueblo de Israel, por esas 5 cosas, no pudo recibir la bendición, no pudo entrar a la tierra prometida, no pudo disfrutar de lo que Dios les había prometido. Y cada uno tenemos nuestras áreas en donde necesitamos circuncidar nuestro corazón. Ojalá fuera solamente, miren, perdónenme lo medieval, pero en el medievo hubo muchos monjes que fueron castrados porque pensaban que la cuestión sexual era lo peor de todo. Sí, pero les podían cortar los testículos, pero no el orgullo, no la ambición, no la soberbia. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar que Dios nos muestre cuáles son las áreas en donde cada uno de nosotros necesitamos ser tratados. Cada uno tenemos nuestras áreas en donde Dios quiere circuncidar la carnalidad. Y es muy importante que usted lo tenga consciente para este próximo domingo. Amén. Entonces, dicho con todo el amor, nos vemos el domingo. Entonces, véngase listo, ¿sí? Yo voy a tener el cuchillo afilado para que entonces lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros, pues Dios lo pueda hacer, pero se necesita estar dispuesto. Y es un paso de fe, es un paso de valentía. Poder reconocer en qué área es donde Dios quiere que nosotros seamos circuncidados. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Gracias por haber escuchado y estamos entonces pendientes. Nos vemos primeramente Dios en unos días más. Cuídense mucho.